Bueno, entonces, bienvenidos a la revisión de esta noche. Vamos a revisar ahora lo que es la anatomía y fisiología, una revisión bastante general. Y luego en la segunda parte vamos a ver lo que es el sistema circulatorio, solamente el sistema circulatorio, porque es algo que lo necesitamos para la próxima semana que viene flebotomía. Las preguntas que ustedes van a ver en el examen sobre asistente médico, sobre lo que es anatomía y fisiología, básicamente requiere un conocimiento básico de lo que son las diferentes partes del cuerpo, la función de los sistemas que tenemos en el cuerpo. Entonces vamos a proveer esta noche una guía delineado, algunos conceptos para recordarlos y alguna información adicional que necesiten me lo pueden preguntar a lo largo de la presentación o en la siguiente semana que nos reunamos me pueden hacer alguna pregunta o al final de la noche. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son algunos términos anatómicos en cuanto a lo que refiere a regiones y partes del cuerpo. Vamos a ver que el cuerpo, bueno, lo que es la parte del cuerpo lo tenemos dividido en lo que es el axial o el eje, la parte central, y luego tenemos la parte apendiculares o anexos. Lo que ustedes ven acá a mano derecha, que está como en oscuro, sería la parte del medio, la parte media del cuerpo. Básicamente lo que es el eje, ¿verdad? La región axial le damos importancia, ya que ahí se ubican lo que son las cavidades del cuerpo, las diferentes cavidades que tenemos en el cuerpo. Y estas cavidades son áreas, regiones, donde encontramos la mayoría de órganos y están protegidos por alguna forma de estructura ósea, ya sea, por ejemplo, en la parte superior tenemos el cráneo y así la caja torácica protege otra serie de órganos muy importantes y la parte también pélvica tiene otras zona de protección para nuestros órganos. La columna, en la parte dorsal, provee protección también a grandes vasos. Entonces son áreas donde vamos a ubicarla. Así que en la área del eje axial es donde vamos a encontrar la mayoría de nuestros órganos vitales. Las dos cavidades grandes que conocemos en el cuerpo son las que están al frente, o son las ventrales, y las tenemos las dorsales o posteriores, ¿verdad? En ese orden. Lo que son las cavidades dorsales, lo que tenemos aquí arriba, dorsales acá, dijimos que son en la parte de atrás y están subdivididas en dos. Algunas que son la parte superior que se conoce craneana, cavidad craneana, y la cavidad vertebral, hacia abajo. En la parte superior, en la craneal, tenemos el cerebro protegido por lo que es la bóveda craneana. Luego tenemos la cavidad vertebral o espinal, que es donde se ubica la médula espinal, donde salen los nervios periféricos, espinales. Y luego tenemos la cavidad anterior, que es donde tenemos, y es lo que tendríamos en esta zona de acá, la cavidad anterior o ventral. Esta zona es donde ubicamos dos áreas bien importantes. Tenemos lo que es la cavidad torácica, que es la parte de arriba, y la cavidad abdominopélvica, que es la parte inferior. Ambas cavidades están separadas básicamente por un músculo, el músculo diafragma, que es el músculo diafragma participa en lo que es la respiración, pero también es una separación física de lo que son las partes torácicas y de las partes abdominales. La cavidad ventral, si ustedes ven ahí ubicamos los pulmones, el corazón, el esófago y la tráquea. Eso sería la parte torácica, la parte superior. La parte inferior o abdominopélvica vamos a ubicar, por ejemplo, el estómago, los intestinos gruesos y delgados, la vesícula, el hígado,
el vaso, los riñones, el páncreas. O sea, estos son los órganos que están ubicados en esas zonas. Y son estas bien importantes que vean ustedes dónde están ubicados. Luego vamos a ver que la parte de divisiones, los anatomistas han dividido estas partes con el propósito de, básicamente, de ubicar un poquito más en detalle qué está en cada zona. Así tenemos, por ejemplo, la cavidad abdominopélvica, la han dividido en cuadrantes. Cada cuadrante tiene un 25% del global y tenemos una forma de que lo dividen es, trazan una línea en la línea media, acá, y luego trazan una línea de izquierda a derecha, más o menos a la altura del ombligo, y esto nos va a formar una cruz. Entonces ya dividimos la parte, esta es la parte derecha, parte izquierda. Tenemos entonces que se dividen cuatro cuadrantes, dos superiores y dos inferiores. Los cuadrantes superiores son derechos e izquierdos y los inferiores también son derechos e izquierdos. Entonces tenemos cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo y así el derecho inferior, inferior izquierdo. Esto nos ubica ciertas regiones de órganos en esas áreas. Por ejemplo, podemos decir que el estómago tiene casi un 80% en el cuadrante superior izquierdo y un remanente pequeño, probablemente 15% en el cuadrante superior derecho. Y así ustedes van viendo que el transverso, por ejemplo, el colon transverso está ubicado entre los dos cuadrantes, izquierdo y derecho superiores, acá. Y a uno va más o menos ubicando qué estructuras están en esos cuadrantes. Pero los anatomistas van un poco más allá, son más específicos algunos de ellos y decidieron dividirlo en segmentos. Los segmentos, si ustedes ven, son 9. Tenemos para ese propósito, de la parte clavicular media, todo hasta abajo. Es igual del lado izquierdo, todo hasta abajo. En el reborde de las costillas, de izquierda a derecha. Y en la zona un poquito por abajo del ombligo, un poquito, no mucho. A la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores, la línea. Entonces ya tenemos 9 segmentos. Tenemos los segmentos superiores que están ubicados, por ejemplo, los que están abajo del reborde de las costillas. Tenemos las regiones subcostales, también se les conoce como hipocondríacas, izquierda y derecha. Luego al centro, entre ambas subcostales, tenemos la región epigástrica, que es una región superior media, donde un poquito por arriba del estómago, ¿verdad? La epigástrica. Tiene una porción del estómago, más o menos un 20%. Luego tenemos los dos regiones lumbares, que son segmentos medios, más o menos a la altura de lo que son las vértebras lumbares. Tenemos izquierdos y derechos, acá, que es donde probablemente ubiquemos más que todo los riñones, están ahí, acá, ¿verdad? Luego tenemos la región umbilical, que está entre las dos regiones lumbares. Luego tenemos en las partes inferiores, segmentos inferiores, las dos que están a los lados, a los extremos, a los costados, son las regiones inguinales, derechas e izquierdas. Y luego entre ambas regiones inguinales o ilíacas tenemos la región que se conoce como hipogástrica. Hipogástrica está, digamos que está abajo, así, muy abajo de lo que es el estómago, ¿verdad? Entonces esto también nos ayuda, esta división que ustedes ven ahí, nos ayuda a ser un poquito más detallista en lo que son las separaciones y nos ayuda a ubicar cosas con un poquito más detalle en lo que son las posiciones. Eh, Esto lo podemos usar cuando estamos haciendo descripción
de alguna posición de un órgano o queremos describir alguna lesión, podemos usar estas regiones. Por ejemplo, heridas, quemadas, orificios de entrada, o cuando alguien quiere ocultar pulsos, ¿verdad? Con estetoscopio. Hay áreas, ¿verdad? Las regiones umbilicales, hay esas zonas de la abdominal, de la aorta abdominal, las regiones lumbares izquierda y derecha podemos ocultar lo que son las arterias renales, las regiones ilíacas, las ilíacas internas y así. Nos ayuda a ir ubicando de una manera bien detallada lo que son algunos aspectos de la anatomía interna del cuerpo. Estos son los segmentos. Básicamente esta es la terminología de división, que es bueno que conozcan los segmentos, los 9 segmentos, los 4 cuadrantes. Hay algunos también términos de dirección. Ya tenemos ya el anterior y posterior, ya lo hablamos. Por ejemplo, el anterior es hacia el frente, posterior o dorsal es hacia la espalda. De dirección, por ejemplo, superior y lo opuesto, ¿verdad? Tenemos el superior y tenemos el inferior. El superior es aquel que va hacia la cabeza, el inferior aquel que va hacia lo que es la parte inferior. En los libros dice como cola, ¿verdad? Tail, pero es la parte hacia abajo. Luego tenemos otros términos, por ejemplo, proximal y distal. Acá lo vamos a poner. Otro término de dirección, proximal y distal. El término proximal, por ejemplo, quiere decir cerca al punto de origen. Usualmente el punto de origen, en este caso en las extremidades superiores, es hacia el tronco, ¿verdad? Cerca de la región deltoides, hacia el tronco. Si se va en esa dirección, se dice proximal. Si se va alejando del punto de origen, o sea que se está alejando del tronco o de la región del hombro hacia abajo, sería distal. En los miembros inferiores, la referencia va a ser lo que son las partes inguinales, como si se aleja de ahí, distal, y si se acerca a esa área, proximal. Luego tenemos otro término, medial, acá, y lateral. Medial es cerca a la línea media del cuerpo, o una parte del cuerpo. Y lateral sería alejado de la línea media del cuerpo. Eso, un ejemplo que les puedo decir yo es, el oído es medial en comparación de los hombros. Ahí se puede usar así el término. Y en el lateral podemos decir los hombros son laterales en relación al pecho. Ahí ustedes van viendo cómo van ubicando lo que es hacia los lados o algo que esté cerca de la línea media. Esos son algunos términos. De ahí el otro que es bien fácil, por supuesto, casi que se explica solo, es el superficial y profundo, ¿verdad? El superficial es que está cerca de la parte más de afuera, más de la superficie. Y el profundo que va más hacia adentro. Entonces ahí ya cubrimos casi el 100% de los términos de dirección, que son buenos que ustedes los conozcan porque se usan en la parte descriptiva, en una nota que ustedes hagan, pueden decir proximal, distal, superficial, profundo, anterior, posterior, medial, lateral. Y es una forma de expresarse profesional a la hora de escribir una nota. Luego en las posiciones del cuerpo tenemos, por ejemplo, vamos a empezar diciendo esta, la prono, ¿verdad? La prono básicamente es la persona viendo hacia abajo. Digamos que alguien está boca abajo, prono. Supino es viendo hacia arriba, boca arriba, supino. El supino, recuérdense que es viendo hacia arriba, pero una persona también si está con un respaldo de 45 grados o un respaldo de 90 grados,
Igual podemos decir que está en posición supina porque está hacia el frente, hacia arriba, no hacia boca abajo. Entonces sería supino, pero hay que explicarlo ahí. Otras posiciones, subfolder, semifolder, para decir en qué posición está la persona. O uno dice también con respaldo a 45 grados, respaldo a 30 grados, respaldo a 60, respaldo a 90. Y está en supino. Luego están las posiciones laterales, que son estas. Laterales, dependiendo hacia el lado que está el reposo del hombro. Ahí digo yo, ese es el lado dominante de la posición. Por ejemplo, de cúbito lateral, en este caso derecho. Está apoyado en su hombro derecho. De cúbito lateral izquierdo. Ah, y luego la otra posición es la posición anatómica normal, que es aquella que vemos a este señor que está parado, viendo al frente, con sus manos al costado de su cuerpo, con las palmas viendo hacia el frente. Eso es bien importante, las palmas viendo al frente, al costado del cuerpo. Los miembros inferiores juntos, los pies viendo hacia el frente también, dirección hacia el frente. Esa es la posición anatómica normal. Si ese señor en algún momento las palmas las pone hacia su cuerpo, como podría estar alguien en las Fuerzas Armadas haciendo una posición de firme, ven ustedes que se pone en esa posición, pero cierra ya las palmas, las cierra las palmas y se las pone a la par del cuerpo, ya no es posición anatómica normal. Debe de tener los requisitos tal como está esa foto. Palmas al frente, al costado del cuerpo, mirada al frente, los pies a la par, pies orientados hacia el frente. Bueno, eso es un poquito de lo que es la terminología médica en base a las posiciones, direcciones y segmentos y cuadrantes. Hablando un poquito general de lo que son las células del cuerpo, antes de entrar a la célula, un poquito de la química básica del cuerpo, recuérdense que tenemos las macromoléculas. Lo explico antes de hablar de la célula porque las macromoléculas son como el nivel más básico de lo que es la química del cuerpo, ¿verdad? Ahí las macromoléculas y tenemos los carbohidratos, que son a veces formas simples de azúcar como glucosas, están los lípidos o grasas, triglicéridos, los fosfolípidos también son como grasas, esteroides son también, tienen como el anillo que lo compone, es colesterol. Luego tenemos las proteínas o aminoácidos, que son parte integral de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya que son como los ladrillos que construyen los tejidos, las proteínas. Y luego tenemos los ácidos nucleicos, que también son importantes. Esto lo vamos a ver en lo que es el ADN y RNA, que son más que todo en la parte genética, no para la parte de energía. Luego tenemos, ya con todo esto dicho, podemos decir que todas estas macromoléculas ayudan a estructurar lo que es la célula. La célula es la unidad básica de la vida, así se le conoce. En inglés y en español textualmente dice la unidad básica de la vida, la célula. Es la unidad más pequeña que conocemos que puede tener funciones de vida. Hay características de la vida, ¿verdad? 7 son. Se mencionan en las clases de biología. La célula tiene las 7. Es la unidad más pequeña que tiene esas características. Luego, las células también podemos decir que todo organismo está compuesto de célula y viene de otra célula. Esos son como dogmas como de la célula, de la biología celular, ¿verdad? Son como cosas que no se han podido cambiar a lo largo del tiempo porque se reconocen como verdades. Al menos que algo pase en el futuro y lo cambie, pero al momento eso es. Quiere decir que todos los organismos están compuestos de células y vienen de otras células. Luego tenemos el nivel celular formado por un grupo de diferentes tipos de moléculas combinadas de una forma específica. Ya estas estructuras se van volviendo más complejas. Una célula, como usted la ve en este dibujo, los libros para hacerlo un poquito más fácil a uno o al estudiante que está aprendiendo lo que es la biología básica,
Casi siempre hacen las células redondas, como que fueran una pelota de básquetbol, pero las células pueden venir en diferentes formas. Básicamente la forma de la célula tiene que ver mucho con su función en el cuerpo. O sea, más que todo la forma sigue a la función. Así, por ejemplo, una neurona es una célula, pero si ustedes ven la forma de la neurona tal como la conocemos, es muy distinta a decir que una célula es redonda y son todas redondas, no es así. Las células del músculo también son distintas. El músculo estriado es como que fuera una salchicha larga. Las células del músculo estriado, las células de los músculos lisos son un poquito más como que fuera un diamante y así van cambiando las formas dependiendo de la función que ellas desempeñan en el cuerpo. Lo que podemos estar seguros son de los componentes, al menos las células reconocidas como eucariotas, que son las que tenemos los humanos. Tienen, por ejemplo, membrana celular, todas las células tienen membrana celular, las eucariotas. Tienen citoplasma, que es la zona líquida con, con algunos compuestos sólidos, porque solo fuera líquido sería el citosol. Luego tenemos las diferentes estructuras que están adentro. Déjeme volver a una, aquí se ve un poquito mejor las estructuras. Tenemos los ribosomas, que son los que hacen las proteínas, con el mensaje que le llega del núcleo de la célula a través de un mensajero RNA. Las mitocondrias, que son las guía para que la célula funcione. Los retículos endoplásmicos. Aquí van a ir viendo todos estos nombres en pequeñito, yo se los he puesto en un cuadrito. Los retículos endoplásmicos, el aparato de Golgi, que es otras organel de la célula que ayuda a empacar, a enviar a través de poner proteínas adentro de vesículas y las envía hacia afuera o las consume o las usa internamente. Los lisosomas y luego la función importante de toda célula está ubicada en lo que es el núcleo, ¿verdad? Que el núcleo es como el cerebro de la célula donde se almacena el DNA y de donde se copian los genes de ciertas proteínas para que el, el ribosoma produzca la proteína. O sea que gen solamente es una porción pequeñita del DNA, que es donde se encuentra la información de cómo hacer una proteína. Bueno, vamos a movernos un poquito para acá. Vamos a decir, ya hablamos así en general. He tratado de hablar un poquito en general porque acuérdense que el tiempo no nos da para hablar en detalle, pero son las células importantísimas en nuestro cuerpo. Cuando las agrupamos, grupos de células se agrupan con la misma estructura, compartiendo la misma estructura y función, entonces ya se vuelve un tejido, ¿verdad? Y los tejidos están siempre dispuestos así como en capas y se localizan en diferentes sitios del cuerpo. Los tejidos más generales que les puedo mencionar son el tejido epitelial, conectivo, muscular, tejido nervioso, así. Y cada uno de ellos se subdivide también, tiene divisiones. Cuando ya tenemos tejidos, más de un tejido como junto, se diferencian estructuras muy complejas, ¿verdad? Ya son los órganos. Entonces los órganos son especializados y son responsables de funciones específicas en el cuerpo de una persona. Los órganos, como ustedes sabrán, pues algunos son sólidos, otros son huecos y, como lo dije anteriormente, están casi siempre ubicados en algunas áreas conocidas como cavidades, los órganos. Ejemplo, ya los mencioné algunos de ellos, dije corazón, pulmones, el cerebro, el hígado, el vaso, son órganos. Luego, cuando ya los sistemas agrupan distintos órganos, pero con funciones más amplias, pero similares, ya tenemos sistemas de órganos. El cuerpo tiene 11 sistemas de órganos y de esta forma nos aseguramos que el cuerpo funcione al unísono, de una forma orquestada, ordenada, y ya teniendo todos los sistemas de órganos trabajando
bien, por así decirlo, ya se completa una estructura compleja que se llama el cuerpo humano, ¿verdad? La vida ya como tal. Bien difícil decir qué sistema de órganos es más importante que el otro. Bien, yo no me atrevo a decir que uno este es más importante que el otro, porque cuando ellos no están, la gente ya ve qué tan importante era el que se fue. Por ejemplo, un paciente que pierde la capacidad de su riñón, se vuelve una insuficiente renal, falta de ese órgano, de los riñones, es valiosa. Y así todos los demás, ¿verdad? Alguien que desarrolla una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también echa de menos sus pulmones y así todo el mundo que tenga alguna alteración, el páncreas, el vaso, el hígado, bien difícil, los músculos. Entonces ahí les pongo yo frente a ustedes una lista de sistemas. De izquierda a derecha, revisémoslos así de manera rapidita. Tenemos el sistema integumentario, que es la piel, las uñas, el cabello, que tiene una función muy importante en el cuerpo, que es proteger, regular temperatura, producir vitamina D, nos ayuda a retención de agua. Luego tenemos el sistema esquelético y muscular, que muchas veces están juntos, los ponen juntos, pero obviamente son sistemas distintos, ¿verdad? La gente se expresa como músculo esquelético, nos ayuda al soporte del cuerpo, a dar forma al cuerpo, movimiento, está formado por músculos, huesos, ligamentos, también lo que son articulaciones, son del músculo esquelético. Luego tengo el sistema nervioso, también que otro sistema que ayuda a recibir y procesar información del medio ambiente. Nos sirve también para las capacidades intelectuales superiores y los sentidos que tenemos también incluidos en la parte del sistema nervioso. El endocrino también es otro sistema importantísimo, donde están las hormonas que afectan diferentes funciones en el cuerpo a distancia. Ahí tenemos diferentes órganos, tiroides, páncreas, paratiroides, testículos, ovarios, timo, muchos de ellos, hipófisis. Luego tenemos el sistema circulatorio, cardiovascular, que solo voy a hablar en la segunda hora, más en detalle, me lo voy a saltar ahora. El sistema linfático, que ayuda a transportar, eh, también nos ayuda a transportar agua, CO2, células sanguíneas, y tenemos algunos órganos incluidos en él, el timo, los vasos, tal, lo ponen en este grupo, las amígdalas, los adenoides son parte del sistema linfático. Y luego tenemos el respiratorio, nos ayuda a mover aire hacia afuera y hacia adentro, nos ayuda en el intercambio de gases, diferentes órganos ahí, la nariz, la faringe, la laringe, los pulmones, tráquea, bronquios, muy importante el sistema. El gastrointestinal nos ayuda en lo que es romper de forma química y mecánica la comida, ¿verdad? Que todo el mundo come todos los días, desayuno, almuerzo y cena, y más las meriendas que se hacen, los snacks. Bueno, ¿quién se encarga de todo eso? El sistema gastrointestinal. Desde que tenemos el alimento en la boca, luego en la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado y grueso, y algunos accesorios ahí, ¿verdad? Como son la vesícula biliar, el páncreas, las glándulas salivales, el hígado, o sea, es una orquesta de órganos que tiene que estar trabajando para que se absorban los nutrientes de la comida. Luego tenemos el sistema urinario, que nos ayuda a la eliminación de desechos nitrogenados del cuerpo, nos ayuda en el balance de los fluidos del cuerpo. Ya voy a hablar de eso en un momento. Y por último tenemos, no, o sean de último, sean los menos importantes, el sistema reproductor masculino y femenino, ¿verdad? Este nos órganos que podemos mencionar, está el útero, los ovarios, testículos. Entonces si ustedes ven, de todos estos grupos
Si yo le preguntara a alguien, le voy a retirar un sistema de su cuerpo, mm, yo sé que encontraría muchas respuestas de parte de ustedes, pero en general tal vez nadie quiere que le retiren nada, ¿verdad? Nadie, porque hasta que no está, ya uno le da el valor, el peso en oro de cada sistema, porque todos son importantes. Por eso es la homeostasis, el balance interno del cuerpo, para que todos ellos estén trabajando y cuando alguno de ellos sigue trabajando, pero no lo hace de manera apropiada, se siente el efecto, ¿verdad? El sistema circulatorio, cuando alguien desarrolla una hipertensión, o el sistema endocrino, cuando alguien desarrolla una diabetes, un hipertiroidismo y así. La gente siente la diferencia y hay síntomas y signos característicos de que un sistema está funcionando no como debería. Entonces, es bien importante cuidar estos sistemas. Vamos a revisar algunos de ellos que para, como les dije, todavía en este examen que ustedes van a tomar, va a salir preguntas de lo que les estoy hablando. Ya a partir de julio, como les dije, el ANCA cambia todo el espectro y va a ser otra presentación. Hay unas modificaciones no tan severas, pero sí se va a ver el cambio. Pero por el momento vamos a ver un poquito de lo que es conocimiento del sistema urinario, es uno de ellos. Ya lo dijimos que es un sistema responsable de remover desechos del cuerpo. Los órganos, ahí están. Parte superior tenemos los dos riñones, izquierdos y derechos, que nos ayudan en la filtración. Los nefrones, las nefronas, que son adentro, las nefronas están en el riñón. Más o menos tenemos 3 billones por lado. Son unidades microscópicas donde se filtra la sangre y se produce un microfiltrado de plasma, que es la orina, ¿verdad? De ahí se forma. Luego tenemos los uréteres, que son otras partes de los órganos, uréteres. La vejiga urinaria, que básicamente es un reservorio de orina. La orina a través de la uretra, que es un tubo, ¿verdad? De tejido, que sirve para evacuar la uretra hacia el exterior. El riñón puede fallar de forma aguda, o sea, súbita, por muchas causas. Trauma, quemaduras severas, deshidrataciones, hipotensión sostenida, hemorragias, reacciones alérgicas. Muchas cosas pueden afectar el riñón y hacerlo fallar de forma aguda. O sea, es muy lábil este órgano. Y también tenemos las fallas crónicas, que son condiciones en las cuales el riñón va perdiendo su capacidad de forma lenta, un hipertenso que no se controla. Y eso lo he visto yo mucho. Personas que su médico le da su tratamiento para la hipertensión y por distintas razones, ¿verdad? Uno a veces no sabe, no se toman la medicina. Y así van fallando, en la mañana no se la toma y así el siguiente día, el siguiente. ¿Quién va sufriendo al final? El riñón, el más afectado de la presión, corazón, el cerebro, pero si estamos hablando ahorita del riñón, ¿verdad? No nos metamos a los otros. Falla de manera lenta, se va entrando en fases, fase 2, fase 3, fase 4 de insuficiencia renal. Y en algunos momentos ya no hay marcha atrás. Si se logra detener o parar en fase 2 todavía, que el riñón todavía está funcionando normal, pero ya está con un pie en la fase 3 que sí que ya va a fallar, es difícil, ¿verdad? Y alguien puede terminar en esto, y nadie quiere eso. Que alguien se amarre a una máquina de hemodiálisis de manera permanente, repetitiva, 2 veces por semana, hasta que le encuentren o un donante o nada con la hemodiálisis de por vida, ¿verdad? Porque no hay vuelta atrás. Entonces siempre es bueno a los pacientes cuando se les hace algún poquito de educación decirle que la principal falla de los pacientes es no tomarse la medicina, ¿verdad? Eso es como la número uno. Otro sistema que vamos a hablar son el sistema integumentario, que dijimos que era la piel,
el cabello, las uñas. Nos protege si está intacto. Ese es el propósito, ¿verdad? Su principal rol en el cuerpo es proteger el cuerpo de lesiones del ambiente y enfermedades. Sí, está entonces, también la termorregulación es ayudada a través de este sistema. Y los sentidos, ¿verdad? Tenemos muchos receptores en la piel de sensación, ya sean depresión, vibración, dolor y mucho más. Acá tenemos un cortecito en este dibujo acá tenemos un poquito de lo que es la epidermis, la piel, epidermis y dermis, ¿verdad? La parte superior de la epidermis. Por muy pequeñita que ella es, ahí hay 5 capas de células en la epidermis. Y eso hace la diferencia que entre una piel sea gruesa o una piel sea suave. La piel gruesa la encontramos, por ejemplo, en las partes de las plantas de los pies. Y las partes delgadas las que encontramos, por ejemplo, en la cara, ¿verdad? Un poquito, la dermis en esa zona tiene una capita superior a la epidermis que es un poquito más fina porque tiene una capa menos. Las finas no contienen ningún tipo de circulación la epidermis, por lo tanto no sangra si se corta la epidermis. Tampoco tiene estructuras accesorias como lo tiene la dermis, que si ustedes ven acá, la mayoría de estructuras están contenidas en esta zona de lo que son la dermis, ¿verdad? Ahí están los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los folículos de cabello, las glándulas de sudor, glándulas de sebáceas, terminales nerviosas, están localizadas en la dermis. Es una zona muy importante. Y por abajo de ella tenemos lo que se conoce como hipodermis o la capa subcutánea de la piel. Esta zona subcutánea o hipodermis no es considerada parte del sistema integumentario. A propósito, solamente la epidermis y la dermis parte de lo que es el sistema integumentario. Durante la evaluación de un paciente, ustedes siempre tienen que prestar atención, estar atentos a la terminología que van a usar de las apariencias más comunes vistas. Así en la piel pueden encontrar lunares, quistes, cicatrices, quemadas, úlceras, laceraciones. Todo eso hay que saberlo distinguir y saberlo escribir cuando tengamos que escribir una nota, ¿verdad? Pueden también observarse cambios de coloración como cianosis, ictericia, que son aquellas donde se ve amarillo, verdoso olivo por vía biliar, afectación de la vía biliar, equimosis, ¿verdad? O sea, color púrpura, morado. También tenemos zonas rojas de la piel, eritemas, hay que saberlas diferenciar y describirlas en la nota porque es bien importante cuando hay una zona roja describir como una eritema. Y así vamos a encontrar un montón de terminología. El sistema también tegumentario se ve afectado por muchas condiciones o alteraciones. Ahí tenemos, por ejemplo, acné, acné vulgaris, pérdida del cabello, alopecia, celulitis, ¿verdad? Dermatitis, lesiones por herpes zóster, se pueden ver lo que en inglés se llama shingles, son como que fueran vesículas. Hay también lesiones de psoriasis, lesiones como de tipo rosáceas, que son afectaciones de la piel que aparecen más que todo en las nariz y en las mejillas. Entonces hay que prestarle atención mucho a lo que es la descripción de lesiones en la piel. Aquí le pongo unas cosas de quemaduras y sus grados, ¿verdad? Grado 1, 2, 3, 4. Dependiendo de la profundidad que alcanzó la lesión térmica o química que provocó la quemada. Luego tenemos lo que es el sistema eh, músculo-esquelético. En este caso están viendo una pantalla con unas imágenes más que todo del esquelético, del hueso. Ahí vamos a ver nuevamente lo que es la región axial. Dijimos que el centro y las regiones anexas o apendiculares, que son los costados. Ahí tenemos los miembros inferiores y superiores son apendiculares y lo que es la pelvis, ¿verdad? Que se agarra a la parte axial. La parte sacra es
axial, pero cuando la pelvis se une a ella, ya se convierte en una apendicular, la parte de los miembros, cómo se agarran al cuerpo. Luego tenemos la clasificación de los huesos, que está a mano derecha en su pantalla, si ustedes la ven. Los huesos se clasifican en base a la forma. Tenemos huesos largos, como el húmero y el fémur, que son más largos que anchos. Los huesos cortos son más anchos que largos. Ahí tenemos los huesos por ejemplo, de la región carpal en la mano y tarsos en el pie son huesos cortos. Los huesos planos son delgados. Un ejemplo de ello podemos decir el esternón, la escápula, el hueso plano. Luego tenemos los huesos irregulares, que son aquellos que no se pueden ubicar en ninguna de las categorías que les dije, ni largo, ni corto, ni plano, sino que son aquellos que se conocen como irregulares porque no se pueden encajar en, ejemplo, las vértebras, ¿verdad? Hueso irregular. También ahí este sistema tampoco se escapa de tener afectaciones. Hay muchas. Si ustedes verán, ya han escuchado, por ejemplo, osteoartritis, enfermedades degenerativas de las articulaciones, bursitis también, de codo, de hombro, sarcomas, son ya cáncer, ¿verdad? O sarcoma de Ewing, por ejemplo, un tumor, cáncer de hueso, fracturas, cifosis, que son como anomalías en la espalda, en la columna, curvaturas anormales de la espina, ¿verdad? Lordosis, escoliosis, cifosis, son alteraciones del sistema esquelético. Luego tenemos en la parte de músculo. ¿Qué podemos decir de los músculos? Por ejemplo, los tres tipos de músculo, ¿verdad? Tenemos el músculo cardíaco, que es un músculo involuntario que se encuentra solamente en el corazón, músculo liso, conocido también como músculo involuntario y no estriado, que se encuentra en lugares como, por ejemplo, vasos sanguíneos, el sistema urinario tiene, y el músculo esquelético, que son aquellos que son estriados y son de tipo voluntario. Son los únicos en el cuerpo de voluntarios, los esqueléticos. Así que si usted puede mover una zona del cuerpo, no lo piense más, es un músculo esquelético, el único voluntario del cuerpo. También tenemos muchos movimientos que se producen por la acción de músculos y huesos. Ahí les pongo yo algunos. Por ejemplo, tenemos lo que la acción del músculo nos puede ayudar a hacer una flexión o una extensión, ¿verdad? La flexión no es más que un movimiento que disminuye el ángulo de una articulación, ¿verdad? Un ejemplo, vean esta rodilla acá. Digamos que este es un ángulo de 180 grados en extensión todo el pie, la pierna. Cuando se disminuye el ángulo, digamos que se pone a 90 grados, es una flexión, o sea, flexionó la rodilla. Es una flexión. Si se extiende, quiere decir que se incrementó el ángulo de la articulación. Me fui de 90, que estaba flexionada, ahora la extiendo, la otra es de 180. Y tenemos flexión y extensión en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Flexión del torso, flexión del cuello, flexión y extensión del cuello, de los brazos, tienen esa capacidad de movimiento. Tenemos las rotaciones, que son movimientos de laterales, ¿verdad? Twisting, que digamos como de torcimiento, se tuerce una parte de un cuerpo. Por ejemplo, cuando movemos la cabeza de lado a lado, como que estuviéramos diciendo no, ¿verdad? Así como no. Ese movimiento de rotación del cuello. Luego tenemos estos movimientos de acá, véanlos, acá, en esta zona. Son dos movimientos que son lo opuesto. Por ejemplo, la que lleva B, abducción, es mover la parte del cuerpo alejándose de la línea media. Por ejemplo, ustedes tienen
digamos, el brazo a la par del cuerpo y lo levantan como para despedirse de alguien, decirle adiós con su mano, ese movimiento de retirarlo en la línea media, esa es una abducción están haciendo. Y si cuando lo regresan, aducción es acercarla hacia la línea media, va de regreso, volverse a colocar el brazo a la par del cuerpo, aducción. Ahora, ¿qué otros movimientos tenemos ahí? Por ejemplo, este que ven acá de los pies, la dorsiflexión, es cuando tenemos el dedo hacia arriba, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que camina sobre sus talones, está poniendo su pie en dorsiflexión. Lo opuesto sería la flexión plantar. El dedo gordo se dirige hacia abajo. Una balletista que camina sobre sus dedos, ustedes la ven, esa balletista que camina sobre las puntas de los zapatitos, entonces, lo que está haciendo es flexión plantar, ¿verdad? El dedo hacia abajo, el dedo gordo hacia abajo, y así caminan. Puede ser incómodo, pero ellas lo hacen con bastante facilidad. Luego tenemos los movimientos laterales, ¿verdad? De los pies. Por ejemplo, tenemos eversiones hacia afuera, inversión hacia adentro. Son movimientos. Luego tenemos movimientos de lo que es en este caso el ejemplo que está en la parte inferior, véanlo, y la mandíbula. Dice protracción. Protracción es el movimiento de una parte del cuerpo hacia adelante. O sea, cuando alguien mueve la mandíbula hacia adelante, protracción. Si lo hace hacia atrás, retracción. Y así tenemos también elevación y depresión, ¿verdad? Elevación es elevar una parte del cuerpo y depresión es bajar una parte del cuerpo. Son algunos movimientos. Acá se ve un poquito mejor, por eso dejé esto para acá. Una por ejemplo, esta que está acá, la supinación, ¿verdad? La supinación es cuando la palma de la mano está hacia arriba, como acá. Palma de la mano hacia arriba. Y si lo hacen a lo contrario, palma de la mano hacia abajo, pronación. Sería esta, ¿verdad? Palma de la mano viendo hacia abajo. Por ejemplo, un jugador de basquetbol, cuando rebota la pelota, su mano está en posición de pronación, palma abajo. Y una persona que está como cachando una moneda, tira una moneda al aire, la quiere cachar con su mano, pone la mano en supinación para que le caiga sobre la mano. Ahí les doy un par de ejemplos para que vean. Luego algunas afecciones de lo que es el sistema de músculo. Tenemos por ejemplo, fibromialgia, distrofia, son varias. Ahí les dejo una listita para que la vean después. Luego el sistema nervioso, también otro sistema importante que puede ser alterado por enfermedades o alguna de ellas que se está viendo ahora, se le está dando mucho énfasis. El Alzheimer ya lleva años en la medicina, pero no se le había puesto mucha atención hasta hace poco, ya se ven más centros de Alzheimer. Más básicamente son enfermedades degenerativas del cerebro, progresivos, relacionados a lo que es el deterioro de la memoria, el pensamiento razonado, crítico, y que en la etapa tardía ya también consume al individuo de forma de desgaste, ¿verdad? Una enfermedad de desgaste bien grave. Luego tenemos como el señor de arriba que tiene una parálisis de Bell, una desviación del rasgo facial, usualmente eso es temporal. Tenemos la niña, mano izquierda en la parte inferior, convulsiones, cuadros convulsivos, que no es más que una disrupción eléctrica anormal en el cerebro. El señor de la parte superior a mano derecha, que lo están auxiliando ahí en moverse, es una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Lou Gehrig, también una degeneración de neuronas en el cuerpo. Y la ciática que les puse ahí, la pierna, que es básicamente la ciática es una neuralgia, ¿verdad? Una inflamación del nervio con dolor. Un dolor nervioso que es como quemante, punzante.
relacionado a la parte posterior de la pierna, del muslo y llega hasta el pie. Son algunas de las patologías que ustedes probablemente van a ver. Bueno, voy a hacer aquí la pausa para cambiarme a la otra presentación. Ok, profesor. Muy bien.